¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bien. Entonces, la metodología básicamente es la misma porque acuérdense que es un ciclo bastante rápido. Yo avanzo con toda la explicación. Cualquier duda, cualquier consulta, o alzan la mano o lo colocan en la barra de chat. No tengo ningún problema con ello. Bien. Bien, chicos, dejando atrás el trabajo de las fuerzas no conservativas, que es muy importante. Créanme que física todo sale con energía. Aprendan eso. Bien. Vamos ahora con la parte de biología y esta semana nos toca ver lo que empezamos con el sistema digestivo. Bien. Ahora. Primero, chicos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, hay que entender lo siguiente. Una cosa en las preguntas de admisión es si me preguntan por los tipos, ¿bien? De digestión, los cuales nosotros vamos a encontrar tres tipos de digestión. Bien, la digestión de tipo intracelular, la digestión de tipo intra-extracelular y la digestión de tipo extracelular. ¿Bien? Y otra cosa es que a mí me pregunten por los tipos, ¿bien? De sistema digestivo. Tener mucho cuidado, son dos preguntas distintas, porque aquí vamos a tener el sistema digestivo de tipo completo y el de tipo incompleto. ¿Bien? Entonces, atentos con la pregunta, que por ahí te pueden cambiar toda la respuesta. Bien. Cuando nosotros hablamos acerca de digestión, ¿en qué consiste este proceso llamado digestión? Tiene que ver el mecanismo en el cual emplean los organismos para convertir los llamados alimentos, bien, la materia compleja. Ustedes, por ejemplo, si están almorzando, están comiendo un pan, tal vez un arroz, un pedazo de pollo, es una materia muy compleja, hay que convertirlo en nutrientes. Los carbohidratos, azúcares simples, las proteínas, aminoácidos, los lípidos, separarlos en ácidos grasos, en alcoholes lineales, bien. Entonces, los organismos van a emplear distintos métodos para poder convertir a esa materia compleja en nutrientes y recién bajo la forma de nutrientes lo pueden aprovechar. Es por ello que nosotros encontramos tres tipos de digestión. La llamada digestión intracelular se da donde los organismos dentro de las células convierten la materia compleja, el alimento, en nutrientes. Tenemos el caso de los organismos unicelulares, los protozoos, en este caso las amebas. Esta ameba extiende lo que viene a ser los pseudópodos, va a englobar a una bacteria y gracias a sus lisosomas ya de manera interna convierte a esta bacteria dentro de la vacuola digestiva en partículas alimenticias y sustancias de desecho. Lo que sirve lo aprovecha para seguir desarrollándose y el resto simplemente lo libera. Bien, digestión intracelular dentro de las células. En el caso de las esponjas de mar ocurre lo mismo. A pesar de ser un organismo pluricelular, es un animal de por sí, no es un protozoo, ellos se comportan como si fuesen organismos coloniales, se apoyan entre sí. Cuando observamos la estructura de una esponja de mar, vamos a notar distintos tipos de células agrupándose, apoyándose. Por ejemplo, por aquí encontramos a los porocitos, que vienen a ser células que forman un conducto a través del cual ingresa un flujo de agua. Está en portugués, chicos, por si acaso. Este flujo de agua va a tener la presencia de partículas alimenticias, ingresan a una cavidad interna conocida como espongiocele y esta cavidad interna va a estar revestida por unas células que presentan unas extensiones a manera de collar, de ahí el nombre de coanocito. Bien, aquí tienen su collar que presenta una membrana mucosa y un largo flagelo. Este flagelo se mueve y permite que los flujos de agua junto con las partículas alimenticias pasen a través de este collar y el alimento quede atrapado. Ahora, pregunta de examen. El coanocito no realiza el proceso de digestión. El coanocito, perdón, el coanocito captura la partícula alimenticia y se lo envía a otra célula, el amebocito. Este amebocito es el que realiza la digestión intracelular. El amebocito convierte el alimento en nutrientes y luego lo reparte con las células que se encuentran alrededor. Las sustancias de desecho regresan al coanocito y éste los expulsa nuevamente al espongiocele. Como está ingresando agua constantemente a través de los porocitos, el exceso de agua permite que las sustancias de desecho salgan por una apertura superior conocida como ósculo. Bien, entonces si te das cuenta, en la digestión intracelular, dentro de las células, el alimento es convertido en nutrientes para que lo puedan aprovechar. Luego tenemos la digestión intra y extracelular, la cual se lleva a cabo en dos etapas. Esto es típico en el caso de los nidarios. Bien, te lo coloco por aquí. Los llamados nidarios, donde están las hidras, las medusas, las anémonas, el filo nidaria, y también en los gusanos planos, los llamados platelmintos. ¿Bien? Platel, platelmintos. ¿Bien?
Platelmintos, platihelmintos o platihelmintos. Ok. ¿Qué ocurre? La digestión se va a llevar a cabo en dos etapas. Bien, primero de manera fuera de las células, primero de manera extracelular y luego de manera intracelular. Los nidarios se caracterizan por presentar un único orificio, el cual actúa como boca y también como ano. A esto se le conoce como, anótenlo ahí, un sistema digestivo incompleto, tiene un solo orificio. Entonces, a través de orificio ingresa el alimento gracias a los tentáculos con los llamados nidocitos urticantes. Ustedes han visto que la malagua cuando te pica te deja toda una marca por la presencia de estas células, ¿bien? Entonces, gracias a estas células paralizan a la presa, por ejemplo, un pequeño pez, e ingresa ese pez a una cavidad interna conocida como gastrodermis. De manera interna, de manera externa a las células, bien en esta cavidad, el organismo va a liberar unas enzimas hidrolíticas. ¿Qué, profe? ¿Qué significa hidrolítico? Que se activan con el agua, nada más. Enzimas que funcionan en presencia de agua. Estas enzimas van a degradar al pez y lo van a convertir en partículas de alimento, pero sigue siendo alimento, todavía no es nutriente. Es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando masticamos, pues bien, convertimos un alimento grande en un alimento más pequeño, en este caso un alimento particulado. Finalmente, estas partículas de alimento van a ser capturadas por las células que revisten la cavidad interna. Ahí nuevamente ubicamos a los amebocitos, los cuales ya finalizan el proceso de digestión, convirtiendo la partícula alimenticia ahora sí en nutriente y repartiéndolo con el resto del animal. Por eso se llama digestión intra-extracelular porque ocurre en dos etapas, primero de manera externa en una cavidad y luego de manera interna dentro de una célula. Bien. Entonces, chicos, no se olviden, presente en los nidarios, involucra a las medusas, las hidras que ven en pantalla y también a las anémonas. También recordar que presentan un sistema digestivo incompleto, porque presentan un orificio que actúa como boca y también como ano. Bien, las sustancias de desecho que el amebocito libera regresan a la gastrodermis y salen por este mismo orificio. Lo mismo vamos a encontrar en los platelmintos. En este caso tenemos a las planarias, a la duela hepática, todos ellos. Estos organismos se caracterizan por presentar una boca en la parte media del cuerpo y a través de esta boca sale una faringe versible. Es como un tubo que sale, captura el alimento y reingresa al animal. Ese alimento grande va a ser degradado primero de manera externa en el intestino ramificado. Aquí se van a liberar enzimas, entonces las partículas grandes de alimento se convierten en partículas pequeñas, ¿bien? Alimento particulado. Y finalmente las células que revisten las ramas intestinales o intestino ramificado capturan estas partículas alimenticias convirtiéndolo en nutrientes. De esa manera el organismo lo puede aprovechar. Ahora, mucho cuidado con los platelmintos, porque aquí también vamos a encontrar organismos parásitos, como es el caso de la tenia. ¿Bien? La tenia llega a nuestro cuerpo gracias a que nosotros ingerimos quistes de tenia que se activan a nivel del estómago y luego la larva de la tenia, gracias a unas ventosas que tiene en la cabeza junto con unos ganchos, se ancla perfectamente en intestino delgado. Las tenias no presentan ni sistema digestivo ni digestión alguna por ser platelminto parásito, profe. ¿Y eso por qué? Porque al momento que se anclan en el intestino delgado no necesitan convertir alimento en nutriente, sino que directamente aprovechan los nutrientes bien obtenidos por el hospedero. Todo lo que tú comes se convierte hasta la etapa de nutrientes y recién ahí la tenia aprovecha directamente estos nutrientes. Bien, entonces no presenta una digestión en sí. Mucho cuidado si te colocan un platalminto parásito. Bien. Luego tenemos el tercer tipo de digestión, la llamada digestión extracelular, la cual ocurre completamente fuera de las células. Quiere decir que todo el alimento va a ser convertido en nutrientes fuera de ellas. Las células únicamente absorben los nutrientes para poder desarrollarse, para poder repartirlo con el resto del cuerpo. A su vez, todos estos organismos que presentan digestión extracelular, todos ellos tienen sistema digestivo completo. Quiere decir que un orificio actúa como si fuese boca y el otro orificio actúa como un ano. Y a través de ellos encontramos a todo el tubo digestivo. Bien. Entonces, intra-extracelular, sistema digestivo incompleto, un solo orificio. Digestión extracelular, sistema digestivo completo. Bien, profe, y la digestión intracelular no tienen sistema digestivo, no necesitan de uno. Bien.
Iniciamos con el grupo de los anélidos y aquí encontramos a la lombriz de tierra. Las lombrices de tierra que tú ves ahí, por ejemplo, en los jardines, se alimentan de partículas de tierra conocidas como detritos. En estas partículas de tierra hay presencia de alimento, hay presencia de bacterias, de protozoo, todo eso ingresa a través de la boca. Pasa a una primera cavidad conocida como faringe y luego desciende a través del esófago, que es un conducto bastante largo, hacia una cavidad conocida como buche. Señores, no solamente las aves presentan buche, también lo van a presentar los anélidos, también lo presentan los moluscos, también lo tienen los insectos. Pero en todos ellos el buche cumple la misma función. ¿Y cuál es? Almacenar el alimento temporalmente y luego liberarlo poco a poco. Profe, ¿por qué? Para que el animal no esté comiendo todo el día. Entonces, durante las mañanas come una gran cantidad de alimento, se almacena en el buche y luego poco a poco el buche lo envía a la siguiente cavidad. Y aquí encontramos a la molleja. Bien, la molleja actúa como si fuese un estómago, va a liberar lo que viene a ser las enzimas digestivas y a su vez las paredes se empiezan a comprimir para iniciar, digamos, la mezcla de las enzimas y también ayudar a degradar el alimento. Aquí ocurre tanto la digestión mecánica, bien los procesos físicos, como también la digestión química con ayuda de las enzimas. Entonces, todo el alimento es convertido en nutrientes y el intestino se encarga de absorber los nutrientes. Finalmente, las sustancias de desecho van a ser expulsadas por el ano. Entonces, te das cuenta, todo el proceso de convertir alimentos a nutrientes ha ocurrido en cavidades. Por eso es una digestión extracelular fuera de ellas. Las células no convierten alimento en nutrientes, solamente absorben los nutrientes. Bien. Del grupo de los anélidos de la lombriz de tierra pasamos a los moluscos, y aquí tenemos un molusco carnívoro. En los moluscos carnívoros hay una estructura única, bien no lo presenta ningún otro organismo. A esta estructura se le conoce como rádula, que es una especie de lengua con una serie de dientecitos quitinosos. Quizás alguna vez te ha lamido un gato y has sentido cómo la lengua te raspa. En el caso de los moluscos carnívoros, como este caracol, también, pero el del gato sin es tejido epitelial, el de ellos es tejido quitinoso, es bastante endurecido. Tanto así que ustedes, por ejemplo, cuando han ido a las playas, quizás han visto que algunos moluscos están incrustados dentro de la roca. ¿Cómo han logrado penetrar hasta ahí? Gracias a la rádula. Es bastante fuerte. Bien. Entonces, por ejemplo, este caracol quiere alimentarse de otro molusco. Por ahí encuentra a un molusco filtrador que no tiene rádula. Estos son los carnívoros. Encuentra un molusco como la concha de abanico. Bien, entonces la concha, como siente la presencia del depredador, se cierra fuertemente, cierra las valvas. El depredador no va a poder entrar, pero gracias a la rádula empieza a raspar la superficie poco a poco hasta que le hace un agujero completo y ya tiene acceso a las partes blandas. Quizás cuando vayan a las playas, recogen conchitas, van a encontrar un agujero perfectamente hecho. Eso es ataque de una rádula. Al momento que llegan a la parte blanda, también emplean la rádula, meten hasta abajo y van sacando trozos de su presa. Bien, este alimento ingresa por la boca, desciende por el esófago y llega al buche. ¿Para qué sirve el buche? Repito, almacena el alimento y lo libera poco a poco para que no esté comiendo todo el día. Entonces, una vez que llega aquí el alimento al buche, este lo envía poco a poco hacia el estómago, donde se van a liberar las enzimas estomacales, las propias paredes se comprimen para ayudar a mezclar las enzimas, para iniciar la digestión, la degradación. Y a nivel de los moluscos, cosa que no vimos en los anélidos, aparecen glándulas anexas, estructuras que también van a liberar sustancias, van a liberar enzimas que ayudan a degradar mucho mejor el alimento para obtener mayor cantidad de nutrientes. Los moluscos han desarrollado un hepatopáncreas. Mucho cuidado, es un hepatopáncreas que actúa tanto como si fuese un hígado liberando bilis y también como si fuese un páncreas liberando enzimas pancreáticas. Gracias a esto, mayor cantidad de alimento es convertido en nutrientes y el resto del intestino se encarga de absorber todos estos nutrientes. Finalmente, las sustancias de desecho van a ser liberados a través del ano. ¿Bien? De los moluscos pasamos al grupo de los artrópodos, donde encontramos a los insectos, a los arácnidos, a los crustáceos, y en este caso nos han colocado la gráfica de un insecto. Señores, número uno. Lo que está de colores, que dice intestino anterior, intestino medio, intestino posterior, no es el intestino en sí, sino que recibe el nombre estas zonas. Bien, recuerden que entre la boca y el ano está todo el tubo digestivo, también dicen todo el tubo intestinal. Entonces, esto simplemente indica zonas. El verdadero intestino se encuentra justo aquí.
bien, lo que está justo de marroncito, ¿ok? Ahora, a nivel de los insectos, sobre todo ellos, bien a diferencia de los arácnidos, los crustáceos, en la parte bucal vamos a encontrar una gran cantidad, una gran variedad de ellos. Tenemos insectos masticadores, como el caso de las mariquitas, como el caso de las cucarachas. Tenemos insectos picadores, como los zancudos. Insectos lamedores, como el caso de las moscas, las abejas y así. Hay una gran variedad de aparatos bucales, bien, pero todos ellos se encargan de poder capturar el alimento y poder dirigirlo al resto del sistema digestivo. Ese alimento ingresa por la boca, pasa por el esófago y llega a una primera cavidad conocida como buche. ¿Qué hace el buche? Por tercera vez, almacena el alimento y lo libera poco a poco. ¿Hacia dónde? Hacia la molleja. A nivel de la molleja se van a liberar las enzimas, va a iniciar un proceso de trituración, ¿bien? Y justo antes, esto no es estómago, bien, acá está el intestino grueso, este es intestino delgado, lo que está aquí. Antes, justo en esa posición, entre la molleja y el intestino delgado, corrijan la imagen, chicos, ¿bien? ¿Ves estas extensiones como si fuesen así unas prolongaciones? Estos vienen a ser los ciegos gástricos, una especie de apéndices. ¿Qué vamos a encontrar ahí? La presencia de bacterias. Bacterias o también protozoos que ayudan a degradar el alimento. Esto actúa como si fuesen unas glándulas anexas. En este caso, por ejemplo, si el insecto es herbívoro, chicos, de manera general, ningún animal por sí solo puede degradar celulosa. No estamos hechos para degradar celulosa por más herbívoro que seas, tienes que apoyarte bien de una bacteria, de un protozoo. En este caso, los insectos también, a nivel de los higos gástricos, cuando tienen que degradar compuestos complejos como la celulosa, va a haber presencia de bacterias. Entonces, la molleja ya liberó enzimas, degradó parte del alimento para convertirlo en nutrientes, mientras que otro todavía sigue bajo la forma de alimento. Eso llega a los higos gástricos y recién ahí se convierten ya en mayor cantidad de nutrientes para que ahora sí el intestino, que está aquí de color morado, pueda absorberlo, ¿bien? Y después el intestino grueso junto con la sustancia de desecho, todo eso salga a través del ano. Ahora chicos, atentos. Aquí nos han indicado a los tubos de Malpighi. Los tubos de Malpighi no pertenecen al sistema digestivo, por si acaso, ¿bien? Sino que en los insectos está la peculiaridad que los tubos de Malpighi, que son parte del sistema excretor, liberan las sustancias de desecho juntos, ¿bien? Con el sistema digestivo. Quiere decir que los dos se mezclan, las sustancias, los desechos tanto de lo que comen como también de la parte que excretan. En el caso de nosotros, no. Nosotros todo lo que comemos sale a través del ano y todos los desechos presentes en sangre salen a través de la uretra. Bien, no hay fusión de ambos. ¿Ok? Entonces, acá simplemente han indicado que está la presencia de los tubos de Malpighi, no pertenecen al sistema digestivo, pero tienen que saber que libera la urea, el ácido úrico, directamente en el intestino grueso, para que luego todo salga en conjunto a través del ano. Bien. Por último, llegamos a los equinodermos y hay que tener mucho cuidado con el tipo de equinodermo porque son dos principales, ¿bien? Los equinodermos carnívoros, como el caso de la estrella de mar, y los equinodermos herbívoros, como el caso de los erizos de mar, ¿bien? En el caso de los equinodermos, lo primero que debemos notar es que el cuerpo se encuentra, por así decirlo, al revés. La boca está en la parte inferior y el ano está en la parte superior. Entre ambos vamos a encontrar al tubo digestivo. Las estrellas de mar, los equinodermos carnívoros, presentan un estómago dividido en dos compartimientos. Te lo coloco por aquí. El estómago que se encuentra hacia arriba se conoce como el estómago pilórico y el estómago que se encuentra hacia abajo se conoce como el estómago cardíaco. ¿Por qué presentan dos estómagos? Las estrellas no tienen dientes, bien, por si acaso. Las estrellas cuando van a capturar su alimento, gracias a los pies ambulacrales o ambulacros, paralizan al alimento, o sea, lo agarran fuertemente como si fuesen ventosas, lo dirigen al centro del animal y el estómago cardíaco es un estómago eversible, es un estómago que sale, rodea a la presa y empieza a degradarlo. Esas partículas de alimento van a pasar al estómago que se encuentra por arriba, el estómago pilórico. ¿Por qué se llama así? Porque el estómago pilórico está conectado hacia cada uno de los grasos con los llamados ciegos pilóricos o ciegos digestivos, también conocidos como glándulas digestivas.
Aquí, todo lo que ven de amarillito, ahí llegan las partículas alimenticias, son degradadas ahora sí a la forma de nutrientes, regresan al estómago y esta pequeña porción que va hacia el ano se encarga de absorber estos nutrientes. Bien, entonces, en el caso de los equinodermos carnívoros, no se olviden la presencia de dos estómagos. No tiene, mejor dicho, un estómago dividido en dos compartimientos. No tienen dientes, no tienen con qué masticar. El estómago cardíaco sale y empieza a degradar la presa. Y el pilórico, llamado así porque está conectado con los ciegos pilóricos o glándulas digestivas. ¿Qué ocurre con los equinodermos herbívoros, los erizos de mar? En estos organismos vamos a encontrar una estructura conocida como la linterna de Aristóteles, que es una especie de barrito que en la parte inferior tiene una serie de dientecitos. Gracias a eso van pasando por las superficies de las algas y empiezan a roerlas, empiezan a ramonearlas. Y poco a poco va ingresando al interior del animal. Una vez que está adentro, ya el estómago se encarga de degradarlo y también van a presentar una pequeña estructura que actúa como intestino que se encarga de absorber los nutrientes. Bien, entonces las estrellas de mar no tienen linterna de Aristóteles, tienen el estómago en dos cavidades. Los erizos de mar sí van a presentar linterna de Aristóteles. Bien, hasta aquí, ¿todo claro? ¿Todo bien? Para pasar a los vertebrados. Pues todo claro. Ok, bien chicos. Seguimos con digestión extracelular. Bien, dejamos a los invertebrados y pasamos a los vertebrados. Aquí encontramos el caso de las aves y también mucho cuidado con las preguntas que esas son un poco así para confundirte. El sistema digestivo en aves no empieza con la boca, empieza en un pico. Bien, las aves no presentan dientes. Han evolucionado a partir de los reptiles, pero los genes encargados de formar dientes están presentes, pero silenciados. Por eso es que no vas a encontrar un ave que pueda masticar. Profe, pero a mí una vez me mordió un ganso. Si revisas bien la boca del ganso, no son dientes, es una lengua con estructuras duras, que parece que fuesen dientes, pero no. Entonces las aves tragan el alimento entero, tragan las semillas enteras o tragan pedazos de carne de manera entera gracias al pico, el cual presenta formas, ¿bien? Una vez que el alimento ingresa entero, pasa a la faringe, bien, que es la cavidad que está por aquí, baja por el esófago y encontramos al buche. ¿Qué hace el buche? Almacena el alimento y lo libera poco a poco. En el caso de las aves que consumen semillas, a nivel del buche, estas semillas se van humedeciendo para que sean más suaves al momento de degradar. Ustedes cuando van a cocinar frijoles, garbanzos, bien, cualquiera de estos tipos de semillas, lo dejan un día antes en agua para que se suavicen un poco más. El buche va enviando poco a poco el alimento, el cual pasa primero por el proventrículo, que es esta estructura de arriba, y luego llega a la molleja. Ustedes han comido sus mollejitas fritas junto con el anticucho, ¿cierto? Han visto que la molleja tiene una estructura distinta, profe, tiene un sabor distinto. Cuando lo mastico también se siente distinto al resto de carne del animal. ¿Por qué? Porque la molleja presenta una gran cantidad de musculatura para poder comprimir fuertemente sus paredes y también recuerden que algunas aves tragan piedras, con todo eso, poder triturar el alimento, ya que llega entero. ¿Qué hace el proventrículo? Libera las enzimas. Bien, entonces las enzimas pasan junto con el alimento a la molleja comprime fuertemente las paredes junto con las piedritas, tritura bien el alimento, se mezcla junto con las enzimas y ahora sí continúa su recorrido. El proventrículo y la molleja, las dos estructuras, son considerados el estómago de las aves. A nivel de aves también vamos a encontrar glándulas anexas, glándulas digestivas, como es el caso del hígado liberando la bilis, el caso del páncreas liberando bicarbonato, enzimas pancreáticas, y todo eso permite que a nivel del intestino delgado en la primera porción, todo el alimento ahora sí se convierta en nutrientes. Bien. Luego de ello, el resto del intestino delgado se encarga de absorber estos nutrientes, pero recordar que también hay sustancias que no podemos degradar fácilmente, sobre todo la celulosa. Siempre vamos a tener problemas con la celulosa. Es por ello que a nivel de las aves hay presencia de ciegos. En estos ciegos hay bacterias que van a ayudar a degradar esa celulosa para quizás por ahí aprovechar mucho mejor lo que viene a ser los azúcares o por ejemplo también la cáscara de las semillas que también es difícil de degradar. A nivel de los higos empiezan a degradarse, se aprovecha un poco porque ya el resto fue utilizado y finalmente todo desemboca en una cloaca. Bien, entonces en las aves inicia en el pico, desemboca en la cloaca.
A nivel de la cloaca van a llegar tres vías. Número uno, la que vemos por aquí, la vía digestiva. Número dos, van a llegar las vías del sistema excretor, bien se va a eliminar la orina. Y número tres, las vías reproductivas. Por eso que cuando las aves van a liberar los huevos, las gallinas, en estos huevos es muy común la presencia de heces, porque todo se ha mezclado a nivel de cloaca. O por ejemplo, cuando estás caminando por la calle y pasa una paloma y defeca encima tuyo, vas a notar que sus heces tienen presencia de líquido también, porque todo eso se junta a nivel de la cloaca. Bien, entonces el sistema digestivo a nivel de las aves. Otro mamífero interesante viene a ser los rumiantes. ¿Y quiénes vienen a ser los rumiantes? Aquellos mamíferos que realizan la rumia. ¿Y qué cosa es la rumia? Te explico. En los rumiantes vamos a encontrar a las vacas, a las ovejas, bien a las cabras. Estos organismos, en el caso de las vacas, muy temprano las mandan a pastar, plan de 7 de la mañana, y durante toda la mañana, 7, 8, 9, 10 de la mañana, las vacas están que comen y comen todo el pasto que puedan. Luego, al mediodía, regresan al granero, bien se sientan a descansar, están ahí todas tranquilas, y vas a notar que de la nada, bien empiezan a masticar otra vez. ¿Qué ha pasado? Ahí ocurre la rumia. Las vacas no tienen cuatro estómagos, por si acaso, tienen un estómago dividido en cuatro cavidades. O la cavidad más grande, la primera, viene a ser la panza o rumen. De ahí tenemos al retículo, también llamado redecilla o bonete. Bien. Luego tenemos al libro u omaso, que está aquí. Y por último, al cuajar o abomaso. Bien. Ok. Entonces, durante las mañanas, las vacas pastan una gran cantidad de alimento. Todo eso ingresa a nivel de la panza o rumen. Bien, almacena todo el alimento que pueda. De la panza o rumen siguen las flechas verdes, el alimento pasa poco a poco al retículo o bonete. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Como estamos consumiendo sustancias vegetales, hay presencia de celulosa. A nivel del retículo o bonete hay una gran cantidad de bacterias que se encargan de degradar esta celulosa. Van liberando enzimas, ayudando a degradar en este proceso. Bien. Y luego, como ya el alimento está parcialmente degradado por acción de las enzimas, este alimento regresa a la boca. Eso es la rumia. Ya junto con las enzimas, las vacas mastican por segunda vez, ya tiene una textura chiclosa, mejor degradada, terminan de masticar y vuelven a tragar el alimento. Reingresa por segunda vez. Y aquí una corrección con la flecha azul. No pasa de frente al retículo, va a llegar otra vez a la panza o rumen, ahora mucho más rápido. Pasa otra vez al retículo bonete y aquí encontramos al libro u omaso. ¿Por qué recibe ese nombre de libro u omaso? Ustedes alguna vez supongo que han comido rachi, bien junto con su anticuchito. Habrán notado que el rachi tiene una textura muy peculiar, donde parece que formase una especie de líneas, bien entre sí, unos pliegues. De ahí que recibe el nombre de libro. Cuando tú ves esta estructura, vas a notar que son pliegues unos sobre otro. ¿Para qué? Estos pliegues son tan finos, bien, permitiendo que solamente el alimento bien degradado pueda atravesarlos. La función del libro u omaso es un filtro. Si el alimento todavía está muy grande, no está muy bien degradado, se va a quedar un tiempo más en el retículo o bonete para que las enzimas continúen con la degradación. Si ya está correctamente degradado, atraviesa el libro o omaso y recién ahí llega al abomaso o cuajar. Este abomaso o cuajar es considerado el verdadero estómago. ¿Por qué? Porque el abomaso o cuajar libera enzimas digestivas, comprime las paredes estomacales para que se mezclen con las enzimas y ahora sí puedan convertir todo a nutrientes. Bien, aquí también vamos a encontrar en la parte final, no está graficado, el hígado, el páncreas como glándulas anexas para apoyar a la digestión y luego tenemos al intestino delgado, el cual es muy largo en los herbívoros para absorber la mayor cantidad de nutrientes. Bien. Todo lo que no se absorbe va a salir a nivel del ano, ¿ok? Entonces, chicos, no olvidar el proceso de los rumiantes y cómo va pasando por los cuatro estómagos. Primero por la panza o rumen que almacena todo el alimento que puede, luego al retículo bonete donde están las bacterias que degradan celulosa, regresa a la boca, eso es la rumia, vuelve a ser tragado otra vez por la panza o rumen, pasas al retículo bonete y si ya el alimento es muy pequeño, atraviesa el libro u omaso, bien, el cual es un filtro, bien. Y finalmente llega al abomaso cuajar, el considerado verdadero estómago, donde se liberan las propias enzimas del animal y también ayuda a degradar el alimento. Bien, entonces, tener mucho cuidado con los rumiantes que también son preguntas básicas. Bien, pasamos a la parte del ser humano, la digestión a nivel del hombre.
Y aquí tenemos un esquema general con los órganos involucrados y los procesos. Número uno, tenemos la ingestión de los alimentos, el ingreso de los alimentos, lo cual ocurre a nivel de la boca. Luego tenemos el proceso de digestión, la degradación misma. A nivel de la boca ya iniciamos una degradación de azúcares, ¿bien? A nivel del estómago, una degradación de proteínas. Y a nivel del intestino delgado, justo en el duodeno, gracias al páncreas, gracias al hígado, degradamos ya todo a la forma de nutrientes, para que luego ocurra el proceso de absorción. El resto del intestino delgado, yeyuno e ilion, se encargan de absorber los nutrientes. El intestino grueso intercambia nutrientes con vitaminas, ¿bien? Y aquí también se absorbe agua y las sustancias de desecho finalmente salen por egestión, ¿bien? Entonces, entra el alimento por la boca, pasa a la faringe, baja por el esófago, llega al estómago, bien, pasa al intestino delgado, aquí está el hígado con la vesícula biliar, se encuentra el páncreas, bien, luego pasa por el resto del intestino delgado, se absorben los nutrientes, intestino grueso y finalmente recto y ano. Bien, un esquema general de la digestión a nivel de los seres humanos. Entonces, vamos con la primera etapa, a nivel de la boca. ¿Qué ocurre? Cuando analizamos las estructuras bucales, vamos a encontrar primero de manera más externa la presencia de los labios, los cuales recubren al tejido gingival, también llamada la gengiva o las encías. En estas encías vamos a encontrar unas estructuras óseas duras conocidas como dientes, bien, tanto hacia arriba como hacia abajo. Luego encontramos el paladar duro más cerca de los dientes, el paladar blando en la parte de atrás y una campanilla, algo que nos cuelga, conocida como la úvula. ¿Cuál es la función de la úvula? Por si acaso, al momento que una persona va a vomitar, la úvula se contrae tapando las vías nasales que también están conectadas y haciendo que el vómito salga únicamente por la boca. Pero a veces el reflujo es tan fuerte que la úvula no se contrae a tiempo, no lo hace con fuerza y termina saliendo también por la nariz. En la parte de abajo vamos a encontrar una estructura musculosa bastante desarrollada conocida como la lengua, ¿bien? Donde nosotros ya sabemos que ahí tenemos los receptores para los sabores. Ahora, toda la lengua tiene la capacidad de sentir todos los sabores. Lo que aquí se indica son zonas que son más afines, más sensibles. La punta de la lengua es más sensible al dulce. En el primer tercio lo dividen en tres de manera lateral. Bien, vamos a hacerlo aquí. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. En el primer tercio, de manera lateral, somos más sensibles al sabor salado. En el segundo tercio, también de forma lateral, al sabor ácido. Y en el tercer tercio, al sabor amargo. La parte media de la lengua tiene un quinto sabor, descrito como umami. Bien, viene a ser ese sabor agridulce, el sabor de chifa, el de que nos gusta tanto, bien, cuando vamos a los chifos. Ok. En cuanto a las estructuras duras, conocidas como los dientes, debemos saber que estos dientes presentan dos zonas, una parte visible, una parte expuesta, conocida como la corona, y una parte que se encuentra incrustada, enterrada en las encías, que viene a ser la raíz. Bien. Toda la estructura dental está formada por dentina, y es la forma básica, pero de manera superficial, gracias a la presencia de flúor principalmente y otros compuestos, la dentina se encuentra súper compactada, súper endurecida y se le conoce como esmalte. Gracias a eso, cuando los dientes chocan, cuando tienen alimento entre ellos, sustancias duras, el esmalte no se quiebra. Si una persona tiene déficit de flúor, bien, o déficit de calcio que también está presente, el esmalte rápidamente se quiebra y tú vas a sentir una especie de arenilla. En la parte interna del diente vamos a encontrar un espacio conocido como la pulpa o cámara dental, donde llegan una gran cantidad de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Cuando una persona no tiene una correcta higiene dental, a nivel del esmalte poco a poco va a formarse un puntito negro, que algunos simplemente, profe, es un puntito, no pasa nada, pero por debajo puede ser mucho más grande. A eso se le conoce como caries. Cuando está en el esmalte, avanza la caries, tú no sientes nada, no sientes dolor, en la dentina tampoco, pero cuando la caries ha logrado perforar hasta la pulpa o cámara dental, ahí empiezan los problemas. Cada vez que tomas algo frío o algo ácido, ya hay un contacto con las terminaciones nerviosas y te empieza a doler. Es ahí donde muchas personas recién acuden al odontólogo, él ve que es una caries profunda, ya la pulpa está comprometida, tiene que abrir todo el diente, tiene que sellar la pulpa porque si quedan bacterias aquí van a causarte una fuerte sepsis, ¿bien? Y básicamente el diente queda muerto, pero mantiene su función, bien, que es el poder masticar. Ahora,
Ustedes han notado que tienen distintas formas a nivel de los dientes, pero las posiciones se mantienen. En la parte frontal, bien, cuatro hacia arriba, cuatro hacia abajo, vamos a encontrar a los incisivos, que son dientes que tienen una corona aplanada, una corona plana, y tienen una raíz única, que es una sola y poco profunda. ¿Cuál es la función de los incisivos? Cortar sustancias suaves. Cuando estás comiendo tu galletita, por ejemplo, que es muy suave, los incisivos no tienen ningún problema. Cuando estás consumiendo una lechuga, un pedazo de vegetales, los incisivos lo cortan. Por eso que los herbívoros tienen incisivos muy desarrollados para cortar todo ello. Bien. Luego, hacia cada lado de los incisivos, dos arriba, dos abajo, encontramos a los caninos, los cuales presentan una corona cónica, una corona en punta, una raíz única y bastante profunda. Los caninos están bien anclados en las encías. ¿Y eso para qué? Ustedes han visto, por ejemplo, en las selvas, cuando los leones van a cazar a las cebras, gracias a los caninos, estos perforan tranquilamente la piel, generan un desgarro puntual, no en línea, no cortan de manera recta, sino puntual, y en ese momento, una vez que el animal cerró la boca, la cebra ya no puede zafarse, ya no puede escapar, porque los caninos están bien prensados y como tienen una raíz profunda, tampoco se separan de los dientes. Quizás ustedes alguna vez, no sé si les han mordido un perro o han jugado con un perro, con una toalla, un trapito. Una vez que el perro cierre el hocico, bien, hasta que lo abra, no vas a poder soltarte. Cuando te mordió el jig, ahí perforó con los caninos y son tan duros que se mantiene bien anclado. Si los caninos hicieran un desgarre lineal, cosa que no hacen, pero algunos profesores le enseñan así, al momento que el león muerde, la cebra jala y escapa. Con una fuerte herida, pero lograría escapar. Bien, los caninos no permiten un corte lineal, solamente un desgarro puntual. Quizás también has visto cuando los gatos muerden, sobre todo cartón, dejan un pequeño orificio con sus caninos. Luego, detrás de los caninos vamos a encontrar cuatro arriba, cuatro abajo, los llamados premolares. Estos premolares ya presentan una corona un poco más cúbica, ¿bien? Con dos salientes. Y vas a notar que estos salientes tienen una forma ligeramente puntiaguda, lo que permite que entre arriba y abajo puedan encajar perfectamente. ¿Para qué sirven los premolares? Para cortar carne. Ahora sí, los caninos no cortan carne. Si alguna vez has tenido una carne dura, los caninos lo que has hecho es morder con el canino y con la mano jalar. Pero, por ejemplo, cuando tienes una carne y quieres cortarla, quieres triturarla, los premolares te ayudan en eso. Bien, sus dos coronas se empatan perfectamente y permiten cortar entre ellas estos trozos de carne, las fibras de tendones, entre otros. La raíz de los premolares puede ser única, puede ser doble, pero es una raíz gruesa permitiéndole soportar la presión al momento que realizas una mordedura. Por último, en la parte de atrás, aquí, 6 arriba, 6 abajo. En un adulto completamente desarrollado, encontramos a los molares, los cuales presentan ya una corona completamente cúbica o cuboidea, ¿bien? Y la presencia de tres o cuatro salientes. Y estos salientes no son en punta como los premolares. Con la lengua puedes tocar un premolar, vas a notar que tiene un cierto filo, un cierto corte, sino que los molares son más de punta roma, más aplanados, ya que entre ellos vas a poder triturar sin ningún miedo, ¿bien? Sustancias muy duras. Por ejemplo, te han dado habita tostada, lo mandas a los molares y cierras la boca sin miedo porque sabes que van a resistir a la presión. ¿Gracias a qué? A la forma de la corona y gracias también a sus raíces, que vienen a ser dos, vienen a ser tres, bien, de forma gruesa. Si tú intentas romper estas hábitats duras a nivel, por ejemplo, de los incisivos, se te rompen los incisivos, los vas a dañar. A nivel de los caninos, son dos puntitas en sí, son de forma cónica, difícilmente vas a encajar entre ellos. Los premolares lo pueden hacer, pero también corres el riesgo de malograr la corona. En cambio, los molares no tienen ningún problema. Su corona está adaptado para ello, la raíz también para soportar la presión y trituras el alimento sin ningún problema. Bien. Los dientes y la lengua, ellos dos se encargan de la digestión mecánica. Los dientes para mascar, triturar, morder, cortar todo ello. La lengua también lo hace, por si acaso. Cuando ustedes están tragando alimento, por ejemplo, ahorita traguen un poco de saliva, van a notar que la lengua se mueve hacia arriba, golpea el alimento con el paladar duro, ahí degrada, tritura un poco y luego lo envía hacia el resto del sistema digestivo. Bien, entonces los dientes y la lengua, los dos, realizan digestión mecánica. ¿Quién realiza digestión química a nivel de la boca? Las glándulas salivales.
A nivel de la boca encontramos tres glándulas salivales. La glándula parótida, que se encuentra justo entre la base de la oreja y la mandíbula. Por debajo de la mandíbula, la glándula submandibular y muy cercano a la lengua, por debajo de ella, la glándula sublingual. Estas glándulas son de tipo exocrinas, quiere decir que tienen presencia de conductos. Y para que te acuerdes cuál es el conducto de cada uno, recuerda que tiene que haber por lo menos una S. Sublingual ya lo tiene, submandibular también lo tiene, en parótida no hay S. Por eso que a la glándula parótida le corresponde el conducto de Stenón. ¿Eh? El conducto de Stenón. En la submandibular, esa M, voltéala, es una W, conducto de Wharton. Y en la sublingual, el que le queda, el conducto de Rivinus. Bien. Entonces, las glándulas salivales presentan cada uno su propio conducto. Todos deben tener por lo menos una S. Vean que hay una R, S, W, S y aquí le falta una P, le falta la S. Bien, glándula parótida, esteno, para hacer cuál es Wharton, es el único que tiene una M, la volteas, una W y por último la lengua, el conducto de Rivinus. Bien. Las glándulas salivales liberan una sustancia conocida como tialina o también llamada amilasa salival. Te lo coloco aquí porque se escribe de forma distinta. La tialina empieza con P o amilasa salival, la cual se encarga de degradar carbohidratos. Pero ojo, no degrada los azúcares hasta la forma de monosacáridos, no obtienes nutrientes a nivel de la boca, sino que solamente degrada el 5% del almidón que nosotros consumimos a la forma de maltosa, un disacárido. Bien, tu cuerpo no puede absorber disacáridos, tienen que estar en la forma sencilla, la forma de monosacáridos. Entonces ya después esta maltosa tiene que ser reconvertida únicamente a glucosas. Bien. Ok, chicos, entonces esto encontramos nosotros a nivel de la parte bucal. Una vez que la boca ya trabajó con el alimento, se forma el bolo alimenticio, tragas ese bolo alimenticio y va a pasar primero por una cavidad que se encuentra por detrás de la boca. A esa cavidad se le conoce como la faringe. Está por aquí. La faringe como cavidad se conecta con otras estructuras. Por ejemplo, con la parte nasal está conectado por aquí, con la parte bucal se conecta por acá y también hacia la parte de los tubos respiratorios y digestivos por acá. Estas zonas reciben nombres. La zona que se conecta con la nariz, nariz, rinofaringe. La parte que se conecta con la boca es la parte oral, orofaringe, y la que se conecta hacia abajo, primero está la laringe y luego el esófago. A eso se le conoce como la laringofaringe, ¿ok? La faringe también se conecta con los oídos a través de las trompas de Eustaquio. Por eso que cuando ustedes tienen una infección a nivel de la garganta es muy común que se te inflamen los oídos, que se te bloquee la nariz con mucho mucus y también te duela fuertemente las cuerdas vocales o quedes afónico. Por eso que existe una especialidad conocida como el oto de oído, otorrinolaringólogo, ¿bien? Que va a estudiar las infecciones que ocurren sobre todo a nivel de la faringe. ¿Bien? Ahora, cuando el bolo alimenticio llega a la faringe y va a descender para continuar por las vías digestivas, aquí se encuentra por un lado con la laringe, que son las vías respiratorias, y por otra parte con el esófago, que es la vía digestiva. ¿Cómo hace en sí el alimento para saber qué vía escoger? Eso se hace gracias a una estructura llamada epiglotis, que se encuentra justo por arriba de la laringe. Ahora, chicos, muchos piensan que la epiglotis tapa, bloquea directamente la laringe, lo cual no es correcto, porque la epiglotis es una estructura que no se mueve. Entonces, ¿qué ocurre, profe? ¿Cómo es que puede bloquear? Si tú coges tu garganta suavemente, bien, agarras tu cuello y tragas saliva, vas a notar cómo tu cuello se mueve hacia arriba, sube y vuelve a bajar. Es ahí donde la epiglotis tapa a la laringe, ¿bien? La laringe y el esófago, los dos suben. El epiglotis tapa las vías respiratorias y el alimento únicamente pasa por las vías digestivas. Por eso que cuando estás tragando alimento y se te ocurre hablar, se te ocurre reírte, bien, vas a desbloquear a la laringe para que salga el aire y ahí el alimento puede ingresar por las vías respiratorias y empiezas a atorarte, empiezas a toser para liberar dichas vías. Bien.
Ok, entonces el alimento pasa por el esófago y el esófago es un conducto largo que únicamente dirige el alimento desde la boca, básicamente, hacia el estómago, ¿bien? El llamado bolo alimenticio. Esto lo hace gracias a que las paredes musculares que están formados por músculo liso realizan un movimiento conocido como peristalsis o movimiento peristáltico. La peristalsis. Gracias a esta peristalsis, el alimento se dirige en un solo sentido. Significa, bien, que quizás toda tu vida has vivido engañado, que no importa si estás comiendo de pie, estás comiendo echado, boca abajo, de cabeza, como quieras. El alimento, una vez que llega al esófago, va a ir en un solo sentido. No depende de la gravedad. Si no, imagínate cómo comerían los astronautas. Quedaría todo atorado en la garganta. Bien, llega al esófago y se acabó. Hasta aquí, hasta la faringe, básicamente tú tenías control. Una vez que pasa por el esófago, la peristalsis se encarga de todo el proceso y tú no tienes control sobre el músculo liso. Bien, el bolo alimenticio, para poder llegar ahora al estómago, bien, nosotros vamos a darnos cuenta que el estómago es una estructura, es un órgano en forma de bolsa que presenta un lado corto, que está por acá, y un lado largo, un lado amplio, que está por acá atrás. El estómago, a su vez, presenta dos válvulas, dos zonas de cierre. Uno de ellos, conocido como el esfínter esofágico inferior, o también conocido como la válvula cardias, porque se encuentra muy cerca del corazón, mientras que el otro viene a ser el esfínter pilórico o también llamada la válvula pilórica. Bien, profe, ¿por qué el estómago debe tener estas válvulas, estos cierres? El estómago actúa primero como si fuese un buche. Cuando tú vas a comer alimentos, bien tomas un gran desayuno, un gran almuerzo, tu cena, vas a comer solamente 3 veces al día porque todo ese alimento se almacena en el estómago. Y luego el estómago va procesándolo poco a poco. Tomaste tu desayuno, todo eso está almacenado aquí y luego poco a poco lo procesa hasta que se le acaba y nuevamente te da hambre a la hora del mediodía, a la hora del almuerzo y otra vez. ¿Por qué las válvulas? Porque cuando el estómago está procesando los alimentos, las paredes se comprimen para ayudar a mezclar junto con las enzimas, ayudar a mezclar el alimento y si no hubiese válvulas al momento que el estómago se comprime, el alimento escaparía. Bien, por ejemplo, cuando se detecta una sustancia podrida, algo está mal a nivel del estómago, la válvula cardia se abre, el estómago comprime con fuerza y ahí induce el vómito. Bien, por eso que tú puedes botar básicamente lo que acabas de tragar. Profe, ¿por qué a veces tengo reflujo? He comido tanto que siento que me llega un acidito a la garganta hasta que sube y baja y me molesta mucho. Eso pasa cuando llenamos demasiado el estómago y sobre todo cuando tomamos muchos líquidos. Está tan saturado, no cierra correctamente la válvula cardias que como se encuentra ligeramente abierto, los líquidos pueden escapar. ¿Y por qué tienes de rato en rato el reflujo? Porque son esos ratos donde las paredes se comprimen. Se empezó a comprimir, reduce el volumen, escapó el reflujo hasta la garganta y sientes cómo te quema y luego vuelve a regresar. Profe, ¿qué hago? Me han dicho que tome sal de Andrews, bicarbonato. No. Simplemente deja que tu estómago siga trabajando, tal vez un poco de ejercicio para agilizar el movimiento, pero no tomes bicarbonato porque tú no estás sufriendo de acidez estomacal. Puedes dañar a lo largo tu estómago bien de tanto consumo de bicarbonato. ¿Y eso por qué? Tiene que ver con las funciones propias del estómago. Atento por aquí. Bien. Entonces el bolo alimenticio ingresó, se abrió la válvula cardias, llegó al estómago y va a empezar a ser procesado. Lo primero que debemos saber es que el estómago está formado por cuatro paredes celulares. La capa más interna se conoce como la capa mucosa, donde vamos a encontrar a células de tipo exocrinas y endocrinas, células que liberan hormonas y células que liberan enzimas, liberan sustancias a cavidades. También vamos a encontrar a células que liberan mucos, ¿bien? Recubriendo con una gran cantidad de mucosa las paredes estomacales. Profe, para que no se consuma a sí mismo. No tanto. Más que todo para que el alimento no quede pegado. Bien, el mucosa es para evitar eso, que no quede pegado en las paredes estomacales y pueda continuar su viaje. Debajo de la capa mucosa encontramos a la submucosa, la cual tiene presencia, puede notarlo, vasos sanguíneos y también tejido nervioso. Las personas cuando empiezan a sufrir de la llamada gastritis, profe, me arde el estómago, cada vez que como siento que me duele, que me quema, ¿qué ha pasado? La capa mucosa ha sido perforada, bien, ha ido atravesando poco a poco y ha llegado a la capa submucosa.
Como muchos nervios están quedando expuestos a estas sustancias ácidas, bien, es ahí donde se da la sensación de quemazón, la sensación de dolor. Pero algunos, yo conozco por ahí, bien, siguen tomando gaseosas, siguen comiendo a deshoras y luego pasan unas semanas y me dicen, ya no me duele, ya ves, ya me curé y no tenía nada que ver la gaseosa. ¿Qué ha pasado? De tanto daño que se ha generado, los nervios han muerto, han cicatrizado, pero la perforación sigue ahí. Por eso que la persona ya no siente dolor, pero el daño está ahí, presente. Bien, cuando atraviesas la capa submucosa, llegas a la capa muscular donde vamos a encontrar fibras en un sentido, fibras en otro sentido, por eso que lo ven así, algunas alargadas, otros de otra vista de costado. Estas fibras musculares son las que permiten que las paredes estomacales se muevan, puedan comprimirse. La gastritis continúa, atravesaste la submucosa, ya no te duele, ya quemaste los nervios, atraviesas la muscular y la última capa que recubre el estómago es la capa serosa, la cual está formada por tejido conjuntivo o tejido conectivo, es lo mismo, donde también hay presencia de una gran cantidad de vasos sanguíneos. Si ya la perforación atraviesa la serosa, la gastritis se acaba de convertir en una úlcera y el contenido estomacal, los ácidos, pueden quedar libres dentro del abdomen, bien generando mayor daño. Tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando el alimento llega aquí? Número uno, ubicamos a las células mucosas liberando mucus, lo cual recubre todas las paredes mientras el estómago está trabajando, evitando que el alimento quede pegado y también en parte frenando la degradación propia del estómago. Luego encontramos a las células G, llamadas células G porque son las que liberan gastrina y la gastrina es una hormona, son células endocrinas, liberan la hormona a sangre. ¿Y qué hacen las células G? Van a hacer que las células parietales, por aquí, liberen ácido clorhídrico. Profe, ¿el ácido clorhídrico es el que degrada el alimento? No, el ácido clorhídrico no degrada alimento. Aquí también vamos a encontrar a unas células conocidas como células principales, ¿bien? Las cuales van a liberar unas enzima, una proteína conocida como pepsinógeno. ¿Bien? El pepsinógeno por sí solo no trabaja, no tiene una función alguna, no puede hacer nada. El pepsinógeno necesita ser convertido a su forma activa de pepsina. Y para que ocurra eso, el pH estomacal, la condición de acidez estomacal, tiene que estar ácido. ¿Bien? El pH estomacal tiene que ser ácido. Es ahí donde actúa el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico hace que el pH estomacal sea ácido y gracias a la acidez, ¿bien? El pepsinógeno se convierte en pepsina. ¿Ok? Entonces, llegó el alimento, hay mucus presente, las células G fueron activadas, liberaron gastrina y activó las células parietales. ¿Pepsinógeno hay? Sí, hay pepsinógeno libre en el estómago, pero está bajo la forma de pepsinógeno. Cuando se liberó ácido clorhídrico, cambió el pH del estómago en pH ácido y recién ahí el pepsinógeno se convirtió en pepsina y la pepsina es una enzima que degrada proteínas. A nivel del estómago solamente se degradan proteínas. No se degradan azúcares, no se degradan lípidos, no se degradan ácidos nucleicos, solo proteínas. Y es por eso que también las células parietales liberan el factor intrínseco de Castle, o también conocido como el factor intrínseco de Castle, como quieran pronunciarlo, chicos, no hay problema. Este factor intrínseco de Castle va a marcar una vitamina conocida como la vitamina B12 o también llamada la cobalamina. Bien, ¿por qué ahí? Porque la vitamina B12 principalmente se encuentra entre las fibras musculares, entre la carne. Entonces, como el estómago va degradando estas fibras, va degradando las proteínas, la vitamina queda libre. Y ahí el factor intrínseco de Castle va y lo marca para que luego el intestino pueda absorberlo correctamente. Si el factor intrínseco de Castle no marca la vitamina B12, nosotros no podemos absorberlo, no es detectado y tenemos deficiencia, generando anemia perniciosa. Ahora, ¿por qué les mencioné que las gaseosas pueden causar gastritis? Las gaseosas vienen a ser productos carbonatados, bien tienen ácido carbónico, el cual al momento que tú consumes gaseosas llegan al estómago y cambian el pH. Bien, hacen que el pH estomacal se vuelva ácido y es ahí donde el pepsinógeno cambia su forma de pepsina y empieza a buscar proteínas. Y la pregunta básica, chicos, para que salgan al receso, cuando toman gaseosa, ¿con qué lo toman? ¿Con qué alimento consumen una gaseosa comúnmente?
Una ensalada. Tu pollito a la brasa lo Estofa. paso. Papas, ya va lista. Bien, tu pollito a la brasa lo paso porque es proteína. Y en ese caso, la pepsina degrada al pollo. Pero comúnmente toman gaseosa con galleta, gaseosa con pan, gaseosa con la torta, con tus chips, con tus papitas, que son carbohidratos, son azúcares. La pepsina no trabaja sobre azúcares. Por eso que cuando tú consumes gaseosa es más común que presentes gastritis, porque la pepsina va a buscar cualquier tipo de proteína para empezar a degradar. Y al no haber proteína en los alimentos, degrada las paredes estomacales. Bien, entonces aparte de generarte diabetes por el exceso de azúcar, te va generando gastritis. Tener mucho cuidado. Si tomas gaseosa, por lo menos meterle una proteína de por medio. Bien. Bien, chicos, son las 2 de la tarde, tienen un receso hasta las 2:05. Tómense un respiro, no se me con la parte del estómago. Y regresando, bien, completamos la parte digestiva. Bien, pausa por aquí. Bien, chicos, continuamos con la clase. Ok. Bien, entonces, a nivel del estómago van a actuar una gran cantidad de sustancias químicas. Bien, utilicen esa palabra, porque a nivel del estómago el bolo alimenticio que ya pasó por ahí se transforma en el quimo, un quimo que se caracteriza por ser ácido, y es un quimo ácido, donde las proteínas han sido degradadas, profe, a la forma de aminoácidos, la forma de nutrientes. No, a nivel del estómago tampoco se obtienen nutrientes. Las largas cadenas de proteínas han sido degradadas a cadenas cortas conocidas como péptidos, polipéptidos. Bien, todavía no tenemos nutrientes. Bien, cuando el estómago va trabajando esa porción grande de alimento que ha llegado, lo trabaja poco a poco, ese alimento que ya fue trabajado lo envía por la siguiente estructura, que viene a ser el intestino delgado. ¿Qué vamos a encontrar a nivel de intestino delgado? Bien, ok, por aquí. El intestino delgado se divide en tres regiones. La primera porción, la más corta, se conoce como el duodeno. La segunda región viene a ser el yeyuno y la última, ya para llegar al intestino grueso, se conoce como el ilio. Algo que caracteriza de forma general al intestino delgado es la forma de los pliegues que presenta. Primero, presenta unos pliegues, unos dobleces, los cuales aumentan ya el área de contacto con el alimento. Bien, a su vez, estos pliegues presentan pequeños pliegues llamados vellosidades, lo cual aumenta mucho más el área de contacto. Y las vellosidades, a su vez, presentan microvellosidades. Son células epiteliales alargadas, bien, con estas extensiones, sus microvellosidades, aumentando mucho más el área del contacto para que puedan trabajar sobre el alimento y también para que puedan absorber los nutrientes. Ahora, chicos, algo que tenemos que recordar. En el estómago encontramos cuatro capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. A nivel del intestino delgado vamos a encontrar las mismas cuatro capas. Bien, capa mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, con las mismas funciones. La mucosa con las células que liberan enzimas que producen el mucus, la submucosa con tejido nervioso, con células con vasos sanguíneos, la muscular con las fibras musculares para el movimiento peristáltico y la capa serosa que es tejido conectivo más vasos sanguíneos, pero algo más. A nivel del duodeno es donde se va a llevar a cabo el proceso final de digestión, donde se convierte todo el alimento en nutrientes, porque justo en el duodeno lo que viene a ser el hígado, la vesícula biliar liberan la bilis, el páncreas libera el jugo pancreático a través de una abertura conocida como la ampolla de Vater, y el propio intestino libera su jugo intestinal, sus enzimas intestinales. Y ahí es recién donde todo el alimento se convierte en nutrientes. Bien, todo eso a nivel del duodeno. Por ello, en la capa mucosa vamos a encontrar a las glándulas de Lieberkühn, o también conocida como la cripta de Lieberkühn. Te lo coloco por aquí. La glándula de Lieberkühn. Bien. Las glándulas de Lieberkühn son aquellas que son encargadas de liberar las enzimas digestivas, las enzimas que se encargan de degradar el alimento. Bien, ¿dónde está? En la capa mucosa. Bien. Ahora,
Recuerda que del estómago está llegando una sustancia ácida, un quimo. Este quimo, al momento que ingresa al intestino, va a quemar fuertemente las paredes. Es por eso que la capa mucosa libera mucus, pero necesita más mucus para no degradarse completamente o para que no sufra daño. Y es ahí donde donde la capa submucosa apoya a la capa mucosa. ¿Gracias a qué? Gracias a las glándulas de Brunner. Bien, entonces, glándulas de Lieberkühn en la capa mucosa, glándulas de Brunner en la submucosa, la cual libera mayor cantidad de mucus. Bien, este mucus, aparte de proteger al intestino para que evite ser quemado, ahorita te respondo, evita también que el alimento quede pegado a las paredes, quede ahí pegado entre los pliegues. Entonces, simplemente el alimento, bueno, los nutrientes pueden pasar tranquilamente a través del estómago. ¿El café puede causar gastritis? No, de por sí no, solamente alteraciones neurosensoriales por la presencia de cafeína. Bien, pero también no agregarle mucho azúcar porque también para quitarle ese mal sabor te puede causar diabetes. Bien, el exceso. Ok, entonces chicos, no olviden estas dos que también preguntan. Bien. Ahora, veamos más de cerca la porción del duodeno. ¿Cómo es que trabaja el hígado con la vesícula biliar? ¿Cómo es que trabaja el páncreas? Bien. Entonces vamos con las glándulas anexas. Por aquí. Hígado y vesícula biliar. Para empezar, debemos saber que el hígado bien se encarga, los llamados hepatocitos, las células hepáticas, se encargan de producir una sustancia llamada las sales biliares, mejor dicho, la bilis, bien, donde vamos a encontrar a las sales biliares. Esta bilis sale a través de los conductos hepáticos, bien, sale por aquí. Los conductos hepáticos se juntan en un solo conducto. Esto no es colédoco. Cuando los conductos hepáticos se juntan, lo que se va a formar es el conducto hepático común. ¿Tiene sentido el nombre, sí o no? Bien, cuando los conductos hepáticos se juntan, perdón, van a formar el conducto hepático común, ese que está ahí señalado. Bien, entonces sale la bilis a través del hepático común y se dirige para almacenarse en la vesícula biliar. ¿A través de qué conducto? A través del conducto cístico. Bien, la vesícula biliar está conectado con el conducto cístico. Profe, cuando la bilis tiene que llegar hacia el duodeno, ¿por dónde lo hace? La bilis sale del hígado, sale un poco, pero principalmente se libera por la vesícula biliar. Bien, por aquí viene la bilis por el cístico, por aquí arriba viene la bilis por el hepático común, y cuando los dos se juntan, ahí van a formar al colédoco, lo que estoy colocando de morado. El colédoco es el que va a desembocar recién en el duodeno a través de un orificio conocido como la ampolla de Butler. Bien, ahí está el colédoco. Ahora, ¿qué función tiene la bilis? La bilis está formado principalmente por sales biliares, a su vez tiene presencia de agua, ¿bien? Agua, colesterol y pigmentos biliares como la bilirrubina, la bilivertina. En algunos textos lo vas a encontrar como bilivertina, en otros textos como biliverdina. Lo mismo, ¿bien? Y esto va a permitir emulsificar a las grasas. Señores, el hígado, la bilis, no degrada lípidos, no degrada grasas, las emulsifica. Profe, ¿qué es eso? Nosotros cuando consumimos alimentos, lo más común es que haya gotas grandes de grasas, gotas grandes de lípidos, y es muy difícil que las enzimas puedan degradarlos. Entonces, previo a eso, el hígado, al liberar la bilis junto con la vesícula biliar, van a coger a esta gota grande y la van a volver gotas pequeñas. A esto se le conoce como un lípido emulsificado. Bien, a lo que se forma alrededor se le llama las micelas, bien formado por las sales biliares. Gracias a eso, las grasas no pueden unirse entre sí y tampoco se pegan a las paredes. Algo, por ejemplo, que ustedes también hacen cuando lavan los platos. Ustedes han utilizado tal vez ayudín, tal vez sapolio, bien, estas sustancias lavavajillas tienen la misma función, emulsificar grasa. Está tu plato todo grasoso por el pollo frito que has comido, le pasas el lavavajillas, no estás degradando a la grasa. Por eso que a veces
mano te queda grasosa, profe. ¿Por qué? Como se ha emulsificado, ya no está pegado al plato la grasa, son gotas pequeñas, llega el agua y lo limpia, ¿bien? Y se puede quedar justo con el agua y va a ser como el agua brilla con diversos colores por la grasa que está presente. Entonces, eso es emulsificar las grasas, coger a las gotas grandes, hacer las gotas más pequeñas y evitar que se junten entre sí, que se adhieran a las superficies. Bien, eso es un lípido emulsificado. Profe, ¿significa que si yo por A o B tengo problemas hepáticos no voy a poder consumir grasas? Vas a poder comerlo, pero a tu cuerpo le va a costar más degradarlo, ¿bien? Ya que al no haber bilis no se emulsifica correctamente, ¿bien? ¿Quién se encarga de degradar las grasas? El páncreas. El páncreas es un órgano que quizás muchos no le prestan la atención adecuada, pero es un órgano que si tú tienes problemas pancreáticos, si te van a retirar el páncreas, si presentas algún día cáncer pancreático, tu vida cambia completamente. Perder el hígado como si nada, dejas el alcohol, dejas las grasas y tienes ciertas limitaciones, pero perder al páncreas es algo peor. ¿Bien? ¿Por qué? El páncreas es considerado una glándula mixta porque presenta dos tipos de glándulas. Glándulas exocrinas, las cuales liberan sustancias a través de conductos. Tenemos las células acinares que liberan enzimas digestivas y tenemos a las células que van a liberar bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio se encarga de neutralizar el quimo que viene todo ácido y convertirlo a un pH básico. Por eso que el resto del intestino ya no se quema. Si tú no tienes páncreas, vas a ver cómo te arde el intestino porque no se neutraliza correctamente. Las enzimas digestivas del páncreas bien consta de carboxipeptidasas, polipeptidasas, lipasas, bien, porque el páncreas ayuda a degradar proteínas, ayuda a degradar lípidos y también parte de los azúcares. Si tú no tienes páncreas, grasas no vas a degradar para nada. Vas a tener problemas para degradar azúcares y también degradar proteínas. Y no solo eso, el páncreas de manera endocrina libera hormonas muy importantes a nivel de los islotes del Langerhans, hormonas como la insulina, el glucagón. Insulina para que tu cuerpo pueda capturar el azúcar, cosa que si no tienes generas diabetes. Glucagón para que puedas aprovechar tus reservas. Bien, ustedes, por ejemplo, quizás algunos no han almorzado porque todavía tienen energía, porque el glucagón está rompiendo el glucógeno, está liberando las glucosas y tus células están aprovechando eso. Si no tienes páncreas, no liberas glucagón, dejas de comer, te desmayas, no vas a tener energía para nada. Cambia completamente toda tu vida. Bien. El páncreas, como es glándula mixta y como tiene que liberar sustancias al duodeno, también lo hace a través de un conducto, el cual va por todo el centro, ¿bien? De este órgano. Recuerda, la parte endocrina, los islotes de Langerhans, como son hormonas, no utilizan conductos, sino directamente a torrente sanguíneo. Mientras que el resto, los que liberan bicarbonato, los que liberan las enzimas pancreáticas, van a utilizar el conducto de Wirsum. Bien, entonces el páncreas libera las sustancias a través del conducto de Wirsum, el hígado vesícula biliar a través del colédoco. Bien, ambos se van a unir en este pequeño orificio que está por aquí, el cual se conoce como la ampolla de Vater. Bien. Entonces, el hígado ayuda a emulsificar las grasas, el páncreas ayuda a degradar las grasas, ayuda a degradar lípidos, proteínas, ¿bien? Azúcares, perdón, proteínas. Y finalmente, el propio intestino delgado se encarga de poder ya liberar sus propias enzimas. Y ahora sí, a nivel del duodeno, en esta primera porción, todo el alimento se convierte a nutrientes, ¿bien? Yeyuno e ilion se encargan de absorber estos nutrientes. Yeyuno absorbe principalmente carbohidratos, proteínas, el ilion absorbe grasas. Entonces llegamos a la última parte. Bien, aquí está el estómago, aquí está el duodeno, donde se dio todo el proceso de conversión. Yeyuno, ¿qué absorbe? Hidratos de carbono, carbohidratos, bien, glucosa, fructosa, galactosa, hierro, calcio, un poco de agua, vitaminas hidrosolubles. Profe, ¿cuáles son? Vitamina B y vitamina C. Bien. Ácido fólico, que es vitamina B, y los péptidos digeridos, bien, los aminoácidos, las proteínas degradadas. El ilion absorbe grasas, absorbe vitaminas liposolubles, queda también la vitamina B6, pero principalmente la B12, siempre y cuando la B12 haya sido marcado ¿dónde? En el estómago.
por el factor intrínseco de Castle. Si el factor intrínseco de Castle no marca la B12, el ilion no lo reconoce, no lo absorbes y tienes deficiencia. Absorbe grasas, colesterol, absorbe sales biliares y también, agréguenle aquí, absorbe los pigmentos biliares. Si una persona nota que sus heces son muy oscuras, bien, no un marrón normal, no medio mostacita, sino muy oscuras, puede que el hilo no esté funcionando correctamente, porque esa oscuridad se debe a la bilirrubina. Bien, si tú no has comido algo que pigmente las heces, como por ejemplo chicha morada, no has consumido, por ejemplo, beterragas y tus heces salen muy oscuras y grasosas, el ilion está fallando. Bien, entonces aquí se da todo el proceso de absorción de nutrientes. Ahora, a manera de resumen, ¿qué hormonas gastrointestinales han estado trabajando en todo ello? Bien, tenemos a la gastrina, la cual vimos en la parte del estómago. La gastrina va a inducir a que se secrete el ácido gástrico, básicamente el ácido clorhídrico, y bueno, un poco el crecimiento mucoso para que no se quede pegado y tampoco se queme el estómago. Bien. Colecistoquinina o colecistocinina estimula la secreción pancreática, la liberación tanto del bicarbonato como de las enzimas y también la parte de la vesícula biliar, bien, para poder, digamos, mezclar todo en el duodeno. La secretina estimula la secreción de pepsina, el bicarbonato, bien, pancreático, bicarbonato biliar. Chicos, para no confundirnos directamente, bien, en esta parte, la colecistoquinina es para la secreción directamente de lo que viene a ser las enzimas. Bien, principalmente enzimas. La secretina para la liberación del bicarbonato. Y uno muy importante también es el péptido inhibidor gástrico o también conocido como GIP. Bien, esas son sus siglas en inglés. ¿De qué manera trabaja el péptido inhibidor gástrico? Recuerda que el estómago envía el alimento por porciones. Aquí está todo el alimento que has tragado, el alimento que lo ha trabajado y envía esta porción al duodeno. Cuando el alimento llega al duodeno, el GIP sube. El GIP aumenta el péptido inhibidor gástrico. ¿Y qué hace? Hace que el estómago no trabaje, se detenga. Todo esto se detiene. ¿Para qué? Para que se pueda trabajar correctamente sobre esta porción. Bien, pueda ser degradada perfectamente y luego continúe su viaje. Cuando continúa su viaje, el GIP disminuye y el estómago se vuelve a activar, mandando la siguiente porción. Llega aquí la nueva porción, el GIP vuelve a subir, otra vez todo se detiene y así. Bien. Gracias a eso, a la correcta degradación, el quimo que proviene del estómago, ese quimo ácido, finalmente se transforma en el kilo, un kilo con pH neutro, pH básico y únicamente formado por nutrientes. Bien, entonces tener mucho cuidado con estas cuatro hormonas gastrointestinales. Gastrina a nivel del estómago, colecistoquinina, secretina a nivel del duodeno y el GIP también a nivel del duodeno, pero que actúa sobre el estómago. Bien. Ok, profe, ¿y el intestino grueso? Una vez que ya el intestino delgado se encargó de absorber todos los nutrientes, el resto que queda, que todavía hay algo que podemos aprovechar, pasan al intestino grueso. La parte donde se junta el intestino delgado con el intestino grueso se le conoce como el ciego o secum. Ahí vamos a encontrar al apéndice. El apéndice no es un órgano vestigial, no es que no sirva de nada. En el apéndice vamos a encontrar bacterias que van a ayudar a degradar compuestos que nosotros no hemos degradado fácilmente. Celulosa, bien, o por ejemplo las semillas, que son celulosa mucho más compactada. Ahí las bacterias ayudan a degradarlo un poco para que pueda continuar su viaje con normalidad a través del intestino. A más de uno, por ejemplo, cuando ha comido sus frijoles, cualquier tipo de semillas, es muy común que le generen gases o en casos peores le genere diarreas. ¿Qué está pasando? A nivel del ciego no se está trabajando correctamente, tu digestión es muy rápida, entonces está llegando cáscara de las semillas sobre todo, y a nivel del colon transverso, esta parte del intestino delgado, las bacterias como encuentran esto van a tratar de degradarlo, liberando una gran cantidad de gases en el proceso y eso hace que se te inflame la parte del intestino. ¿Alguna vez se te ha inflamado y tú dices, profe, me duele el estómago? No, cuando el estómago duele, quema. Lo que te está doliendo por inflamación es el intestino. Bien. El intestino grueso se divide en segmentos conocidos como colon. La parte derecha es el colon ascendente. La parte media que está justo en la parte central del abdomen viene a ser el colon transverso. Por la izquierda tenemos al colon descendente, finalmente al colon sigmoides y luego el recto y el ano. ¿Ven?
Entonces llega el alimento, bueno, y los desechos pasan por el ciego, por ahí las bacterias se aprovechan un poco, pasa por el colon ascendente. A nivel del colon transverso vamos a encontrar un grupo de bacterias conocidos como coliformes, las cuales trabajan de manera simbiótica con nosotros. Yo te ayudo, tú me ayudas. Estos coliformes van a aprovechar ciertas sustancias que nosotros hemos consumido y a cambio nos van a proporcionar principalmente vitamina K. Bien, gracias a esta vitamina K, también conocida como menadiona, nosotros tenemos una coagulación normal. Pasando el colon transverso, encontramos el colon descendente. A nivel del colon descendente se va a resolver una gran cantidad de agua. Es aquí donde se van a formar las heces, bien, esa textura pastosa. Las heces se acumulan a nivel del colon sigmoides. Las heces no van a estar en la parte del recto, por si acaso. Ya cuando pasan a la zona del recto es cuando tú ya tienes ganas de ir al baño para poder evacuar. Bien, entonces esto ya finalizaría la parte digestiva. Bien, chicos, entramos ya con los últimos dos temas del día que tiene que ver con el sistema circulatorio y el sistema excretor. Bien, entonces nos hemos dado cuenta que el sistema digestivo se encarga de convertir todo lo que viene a ser alimentos en nutrientes, luego las células lo absorben, pero necesita que esos nutrientes lleguen a todo el cuerpo, tienen que llegar a todas las células. Es por eso que se desarrolla un sistema circulatorio, para que las células también puedan tener contacto con esto. Pero ojo, recordar. Hay organismos donde ya directamente las células han absorbido el alimento y lo han convertido en nutrientes. Aquellos que tienen digestión intracelular, aquellos que tienen digestión intra-extracelular. En ellos, en estos organismos, bien, ya las células han atrapado los nutrientes. Los que tienen digestión extracelular, sistema digestivo completo, no. En ellos tiene que haber un sistema circulatorio. Por ello, los animales menores a 1 milímetro de diámetro y aquellos que no tienen un sistema digestivo completo carecen de sistema circulatorio. Los nutrientes ingresan por difusión. Aquí están los protozoos, las esponjas, bien, digestión extracelular, los nidarios, los platelmintos, digestión intra-extracelular. ¿Te das cuenta? Solamente organismos con digestión extracelular tienen sistema circulatorio. En la naturaleza hemos observado que existen dos tipos de sistema circulatorio. Uno conocido como el sistema circulatorio abierto, donde el líquido que va a circular dentro de este animal no se conoce como sangre. A ese líquido se le llama hemolinfa. Esa hemolinfa bien viaja a través, pasa por el corazón, el cual lo bombea y recibe el nombre de sistema circulatorio abierto porque la hemolinfa abandona los vasos conductores a una cavidad donde se encuentran los órganos y esta cavidad se le conoce como el hemocele. Bien. Ahora, para poder recapturarlo de esa cavidad para que continúe en circulación, es necesario que estos organismos tengan presencia de ostiolos. Bien, entonces sistema circulatorio abierto, hemolinfa, hemocele, ostiolos. Los organismos con sistema circulatorio cerrado van a tener como líquido principal lo que viene a ser la sangre. Bien, el líquido que circula se conoce como sangre. Y esta sangre jamás abandona a los vasos sanguíneos, por eso que es cerrado. Es bombeado por un corazón, bien, pasa a través de los órganos y la sangre no sale, pero sí el líquido nutritivo para que los órganos lo puedan aprovechar. Ese líquido nutritivo se conoce como líquido intersticial. Bien, los órganos lo aprovechan, pero la sangre jamás sale de ellos y nuevamente regresa al corazón. Entonces, mucho cuidado. Abierto, hemolinfa, hemocele, ostiolos, cerrado, bien sangre y vasos sanguíneos. Ok. Empezamos con la parte de los invertebrados. ¿Qué va a ocurrir? A nivel de los anélidos, la circulación es cerrada, quiere decir que tienen sangre y presencia de vasos sanguíneos. Vamos a notar que tienen una serie de corazones transversales, los cuales bombean la sangre que viene a través de la vena del vaso dorsal y baja por el vaso ventral, bien rodeando nuevamente a los órganos. En los artrópodos, insectos, arácnidos, crustáceos, la circulación es abierta. Tienen presencia de hemolinfa, la cual sale de un corazón tubular, un corazón alargado, bien llena una cavidad que viene a ser el hemocele que está ahí, y luego es recapturado gracias a la presencia de ostiolos. Bien, ostiolos que van a permitir que el corazón recapture la hemolinfa y mantenerlo en circulación. A nivel de los equinodermos, atentos por aquí, la circulación es cerrada. Bien,
tiene sangre, tiene vasos sanguíneos, pero ojo, los equinodermos, al igual que tu ex, no tienen corazón. Ellos no emplean un corazón para mantener la sangre en circulación, sino que emplean el llamado sistema acuífero, bien controlado por un madreporito, la cual ayuda a mantener la sangre en circulación. Sistema acuífero, bien controlado por su madreporito. Ahí está. Bien, para que te acuerdes, pues. Ok. En el caso de los moluscos hay que tener mucho cuidado porque tenemos dos tipos de sistemas. Los moluscos que presentan conchas, que presentan valvas, la circulación es abierta, ¿bien? Los que tienen concha externa. En cambio, en los cefalópodos, ¿bien? Los pulpos, calamares, sepias, jibias, la pota que comes en el ceviche, en los cefalópodos la circulación es cerrada, ¿bien? Entonces, mucho cuidado con el ejemplo que te den. Si el molusco presenta una concha externa, una valva, sea una, sean dos, automáticamente abierto, ¿bien? Pero si es un tipo cefalópodo, te doy los nombres más comunes: pulpo, calamar, jibias, sepias, la pota, ¿bien? Son cefalópodos. La circulación es cerrada. Bien. Pasamos al grupo de los vertebrados. ¿Qué ocurre a nivel de los vertebrados? En todos los vertebrados, todos, absolutamente todos, la circulación es cerrada. Bien, todos tienen circulación cerrada, para que no tengas problemas. Pero aquí, aparte de eso, la circulación se va a clasificar también en si es de tipo simple o es de tipo doble, y también si es de tipo incompleta o es de tipo completa. ¿Cuándo es simple? ¿Cuándo es doble? Completo, incompleto. Simple, cuando pasa una sola vez por el corazón. Bien, doble cuando pasa dos veces por el corazón antes de completar todo el ciclo. Incompleta, hay mezcla de sangre. Bien, la sangre rica en oxígeno se mezcla con la sangre pobre en oxígeno a nivel del ventrículo. Completa cuando no hay mezcla de sangre. Bien, por ejemplo, aquí a nivel de los peces, los órganos, recuerden que de manera general los órganos consumen oxígeno. Empezamos por aquí. Entonces llega la sangre rica en oxígeno, los órganos lo consumen y regresa sangre pobre en oxígeno al corazón. En los peces, el corazón solamente tiene dos cavidades, una aurícula y un ventrículo. Sangre pobre en oxígeno entra por la aurícula, pasa al ventrículo y luego se dirige a las branquias, donde la sangre se oxigena y otra vez regresamos al punto de inicio. Número de veces que pasó por el corazón antes de completar el ciclo, una sola, simple. ¿Hubo mezcla de sangres a nivel del corazón, a nivel del ventrículo? No. Bien, es de tipo completo, señores, y como dato extra, en el corazón de los peces solamente pasa sangre pobre en oxígeno, nada más. Bien. ¿Qué ocurre a nivel de los anfibios? En los anfibios el corazón ya no tiene dos cámaras, ahora tiene tres. Dos aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda y un ventrículo. Bien, iniciamos otra vez por aquí. Sangre rica en oxígeno llega a los órganos. Los órganos consumen oxígeno, con lo que luego la sangre, bien, regresa pobre en oxígeno. Entra por primera vez al corazón, aurícula derecha, pasa al ventrículo y este lo envía a los pulmones. A nivel de los pulmones la sangre se oxigena y regresa al corazón, entrando por segunda vez por el lado izquierdo. Bien, otra vez pasa al ventrículo y aquí hay una mezcla de sangres. Luego la sangre sale y llegamos otra vez al punto de inicio. Bien, entonces en anfibios y reptiles la circulación es doble. Bien, pasa dos veces por el corazón antes de completar el ciclo y es de tipo incompleto porque hay mezcla de sangres a nivel del ventrículo. En el caso de los cocodrilos ya presentan dos ventrículos, pero justo en la parte de arriba hay un pequeño orificio que todavía permite la mezcla de sangre. A ese orificio se le conoce como el foramen de Panizza, con lo cual a los cocodrilos también se les considera una circulación incompleta, ¿bien? No se da la mezcla a nivel de sangre, perdón, a nivel del ventrículo, sino gracias al foramen de Panizza. Tener mucho cuidado con eso, con los cocodrilos nada más. El resto de anfibios y reptiles a nivel de los ventrículos. En el caso de las aves y los mamíferos, vean que el corazón tiene dos cavidades, luego tres. Aves y mamíferos ya presentan cuatro.
2 aurículas, izquierda, derecha, 2 ventrículos, derecho, izquierdo. Bien, vamos a empezar justo otra vez por aquí. Los órganos consumen oxígeno, por lo cual regresan sangre pobre en oxígeno. Esta sangre ingresa por la aurícula derecha, entra por primera vez, pasa al ventrículo derecho, el ventrículo envía la sangre hacia los pulmones, a nivel de los pulmones la sangre se oxigena y reingresa por segunda vez al corazón, pero por el lado izquierdo. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo lo envía otra vez hacia los órganos, completando de esa manera el ciclo y no ocurre mezcla de sangres. A nivel de aves y mamíferos, la circulación es cerrada, es doble, pasa 2 veces por el corazón y es de tipo completo, no hay mezcla de sangres. ¿Bien? Entonces, chicos, tener mucho cuidado con los tipos a nivel de los vertebrados, con los ejemplos que te puedan dar. Recordar las cavidades que presentan los corazones, 2, 3 y 4. Recordar si es simple, es doble, si es completo o incompleto. Y el tip de los peces, bien, a través del corazón de los peces solamente circula sangre pobre en oxígeno. En los otros sí pueden pasar los dos tipos de sangre. Ok, chicos, pasamos de la parte de los vertebrados no humanos, ahora sí a la parte humana. Y lo primero que vamos a analizar es un corazón. El corazón que ven en pantalla es el de una persona que está mirando cara a cara hacia ustedes. Por eso que la parte derecha se encuentra a nuestra izquierda y la parte izquierda se encuentra a nuestra derecha. El corazón humano presenta 4 cavidades, 2 aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, y 2 ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Algo que deben saber de manera general, no importa la carrera en la que vayan, señores, es lo siguiente. Los vasos que traen sangre al corazón, los que llegan al corazón, esos vasos se conocen como venas. Bien, todos los vasos que traen sangre hacia el corazón, los que llegan al corazón, van a ser venas. Y a través de las venas, nada que sangre pobre en oxígeno, nada de eso. Circula sangre venosa, sangre de baja presión. Los vasos que llevan sangre del corazón hacia afuera, los vasos que salen básicamente del corazón, se conocen como arterias. Y la sangre que circula por las arterias es sangre arterial, sangre de alta presión. ¿Bien? Entonces, no olvides el tema del oxígeno, si es rico o es pobre, porque eso simplemente se deduce. Lo que deben saber es cuáles son venas, cuáles son arterias. Las venas llegan al corazón, las arterias salen del corazón. Por ejemplo, si va del corazón al cerebro, del corazón al cerebro, sale del corazón, arteria. Bien, es a través de una arteria. Si va al cerebro, ¿qué tipo de sangre tengo que enviarle? Sangre rica en oxígeno. El cerebro necesita oxígeno, con lo cual esa arteria va a llevar sangre rica en oxígeno. Del corazón a los riñones, del corazón a los riñones. También son arterias, la arteria renal. El riñón también es un órgano, necesita oxígeno. Bien, sangre rica en oxígeno. De las gónadas, bien, de las gónadas al corazón, llega al corazón la vena gonadal, bien. Como está llegando al corazón, como regresa de un órgano, el órgano consume oxígeno. Esa sangre va a ser pobre en oxígeno. Bien. Del corazón a los pulmones. Si sale del corazón es una arteria, la arteria pulmonar, pero piensa, ¿para qué envío sangre a los pulmones? Para que se oxigene. Del corazón a los pulmones es arteria pulmonar, es una sangre pobre en oxígeno. De los pulmones al corazón. Bien, si llega al corazón es una vena, la vena pulmonar. Si viene de los pulmones, se supone que la sangre ahora es rica en oxígeno. Bien. El tema del oxígeno, como les digo, es simple deducción, hacia dónde va o de dónde viene. Si vas a cualquier órgano que no sean los pulmones, es sangre rica en oxígeno. Los órganos lo necesitan. Si vas del corazón a los pulmones, estás mandando sangre porque necesitas que se oxigene. Es sangre pobre en oxígeno.
Si la sangre regresa de cualquier órgano que no sean los pulmones, estos órganos han consumido el oxígeno. Regresa sangre pobre en oxígeno a través de una vena. Si la sangre vuelve de los pulmones, es sangre rica en oxígeno. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, no se olviden esto sobre las venas y las arterias. Bien, entendamos cómo se va a dar un ciclo cardíaco y para ello vamos a ver las partes. Entonces, teníamos lo que viene a ser las dos aurículas, los dos ventrículos. Entre ambos vamos a encontrar unas válvulas. En la parte derecha encontramos a la válvula tricúspide y en la parte izquierda encontramos a la válvula mitral o también conocida como bicúspide. Estas válvulas separan las aurículas de los ventrículos, por eso que también se les conoce como las válvulas aurículo-ventriculares. De los ventrículos hacia afuera del corazón también vamos a encontrar otras válvulas. Del ventrículo derecho encontramos la válvula pulmonar que va hacia los pulmones y el ventrículo izquierdo la válvula aórtica que va hacia la arteria aorta. A estas válvulas se les conoce como las válvulas sigmoideas o semilunares. Ok, entonces sigmoideas, semilunares por aquí. Auriculoventriculares por acá. ¿Cómo funciona tu corazón? Vamos a hacerlo primero en un solo sentido y luego trabajamos con los dos. Vamos con el color verde que no se ha usado. La sangre llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, la válvula tricúspide se abre y la sangre pasa, bien, hacia el ventrículo derecho. Una vez que llenó el ventrículo derecho, la válvula tricúspide se cierra. Primer ruido cardíaco. El ventrículo derecho comprime sus paredes, la contracción isovolumétrica, manteniendo el volumen, hasta que la válvula pulmonar no soporta la presión y se abre. Ahí la sangre sale a alta presión hacia los pulmones. Termina de salir, la válvula pulmonar se cierra. Segundo ruido cardíaco. A nivel de los pulmones ocurre el intercambio gaseoso y vuelve hacia el corazón, pero ahora por la parte izquierda. Llega la sangre por la aurícula izquierda. Para pasar al ventrículo izquierdo se abre la válvula mitral, se llena el ventrículo izquierdo, la mitral se cierra. Primer ruido cardíaco. El ventrículo izquierdo comprime sus paredes con fuerza, contracción isovolumétrica, hasta que la válvula aórtica no lo soporta, se abre y la sangre sale a alta presión. Termina de salir, la aórtica luego se cierra. Segundo ruido cardíaco. Profe, ¿por qué hay dos ruidos en lugar de cuatro? Porque el corazón funciona a la par. Esto simplemente para que entiendas cómo va pasando la sangre cuando trabajamos en un solo sentido. Pero de manera general, de manera real, bien, tu corazón funciona de la siguiente manera. Primero, las aurículas. Las dos aurículas se llenan. Bien, tienes las aurículas llenas. Una vez que las aurículas están llenas, las válvulas auriculoventriculares, las dos se abren, tricúspide y bicúspide o mitral. La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Una vez que toda la sangre está en los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares, las dos al unísono, se cierran. Primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas auriculoventriculares. El ventrículo, con todas las válvulas cerradas, empieza a comprimir sus paredes fuertemente, contracción isovolumétrica, hasta que las válvulas sigmoideas, las dos, no soportan la presión, se abren y la sangre sale a alta presión. Termina de salir toda la sangre, las dos, las sigmoideas, se cierran. Segundo ruido cardíaco, cierre de las válvulas sigmoideas, y el ventrículo regresa a su sitio, listo para recibir sangre nuevamente. Entonces, los ruidos cardíacos corresponden el primero al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo al cierre de las válvulas sigmoideas. Para que el corazón funcione de manera correcta, no se adelante ninguna de las partes, el corazón presenta su propia red de nervios, conocido como el sistema nodal, donde vamos a encontrar al nódulo sinusal, o también llamado el marcapasos, el que controla todo la función del corazón, para que todo funcione al unísono, para que todo funcione correctamente. El marcapasos. Entonces, ¿cómo funciona el nódulo sinusal?
La sangre llega a las aurículas. El nódulo sinusal lo detecta y envía impulso nervioso por aquí, por acá, por acá y también por aquí. Este impulso nervioso llega al nódulo atrioventricular, que es otra forma de llamar aurículo ventricular, y activa a la válvula tricúspide por acá y por aquí activa a la válvula mitral. Bien, entonces gracias al nódulo atrioventricular, las válvulas auriculoventriculares se abren. La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos, termina de llenarse, las válvulas se cierran. El impulso continúa su camino, pasa por el fascículo de His o haz de His y luego se ramifica en las fibras de Purkinje o de Purkinje, como quieras pronunciar. Fíjate que las fibras de Purkinje coinciden perfectamente con la parte muscular del ventrículo, porque cuando la sangre ya se encuentra en el ventrículo, las fibras de Purkinje mandan la señal para que el ventrículo se comprima, aumenta la presión interna, las sigmoideas no soportan, se abren y la sangre sale con fuerza. Se cierran las sigmoideas, segundo ruido cardíaco, el ventrículo regresa a su sitio y las aurículas ya están llenas. Como ya están llenas, el nódulo sinusal vuelve a mandar un nuevo impulso nervioso. De esa manera se va controlando el corazón gracias al sistema nodal. Entonces, ¿cómo se da el ciclo cardíaco? En la primera etapa, la sístole auricular, vamos a encontrar el llenado de los ventrículos. Fíjate que la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Bien, se abrieron las válvulas auriculoventriculares. Luego, se cierran las válvulas, primer ruido cardíaco. Toda la sangre está a nivel del ventrículo. Aquí ocurre la contracción isovolumétrica. Iso es igual, manteniendo el mismo volumen. Contrae con fuerza, aumenta la presión. Las sigmoideas no soportan la presión, se abren y ahí se da la fase de eyección. La sangre termina de salir, las sigmoideas se cerraron, segundo ruido cardíaco, el ventrículo regresa a su sitio, relajación isovolumétrica. Y luego otra vez el llenado ventricular para reiniciar todo el ciclo. De esta manera, chicos, tenemos el llamado ciclo cardíaco. ¿Bien? De las aurículas a los ventrículos sale la sangre, el ventrículo regresa a su sitio y otra vez las aurículas ya están llenas. Esto nos permite a nosotros detectar la presión máxima y mínima que ejerce el corazón. La presión, lo que viene a ser la presión sistólica y la presión diastólica. El sístole, que es la máxima, viene a estar eh, básicamente nombrada con los 120 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica en una persona normal viene a ser 80 milímetros de mercurio. Estas son las presiones adecuadas. Recuerda que también todos nosotros tenemos un pulso cardíaco o llamado pulso arterial, el cual en un adulto promedio es de 70 veces por minuto, en los niños es mucho más alto, en los ancianos es mucho más lento. Por eso es que los ancianos pueden llegar a 50, 40 pulsaciones por minuto y no es que se estén muriendo, es que ya trabajan a ese ritmo. La sangre que sale del corazón va a viajar a través de los vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos se clasifican en tres. Tenemos a las arterias, a aquellos donde la sangre circula a alta presión. Para poder soportar dicha presión, las arterias van a desarrollar abundante músculo liso y un tejido conectivo muy grueso y también elástico. Tiene bastantes fibras elásticas para evitar que reviente mientras se está soportando la presión. A su vez, el lumen, el diámetro, el espacio entre ellos es muy delgado, profe. ¿Por qué? Si tú alguna vez, por ejemplo, has soplado a través de una cañita, como es delgadita, vas a notar que en el otro extremo el aire sale con bastante fuerza. Si la cañita fuese más gruesa, por ejemplo, como un papel higiénico, el rollo, y al momento que tú soplas, el aire no saldría con tanta fuerza. Entonces, por eso las arterias presentan un lumen, un espacio bastante cerrado, para que la presión se mantenga por todo el cuerpo. En contraste con las arterias, encontramos a las venas. Las venas va a circular sangre a baja presión. Voy a colocarlo así, presión baja. En las arterias, la presión es alta. Como la presión es baja, el tejido conectivo no requiere fibras elásticas, es un tejido conectivo simple, sencillo. El músculo liso tampoco está muy desarrollado porque no hay mucho que soportar, pero como las venas van a transportar sangre que regresa al corazón, por ejemplo, de tu pie al corazón, la sangre va subiendo poco a poco y cada vez pesa más y más, la sangre puede colapsar sobre su propio peso.
Para evitar eso, que la sangre caiga por su propio peso, a nivel de las venas vamos a encontrar la presencia de válvulas, válvulas antirretrógradas. Todo eso conlleva a que las venas también presenten un lumen grueso, un lumen amplio, para que la sangre retorne más fácilmente al corazón. Entre venas y arterias vamos a encontrar a los capilares. Los capilares no tienen tejido conectivo, no tienen músculo liso, únicamente son endotelio y la presión que circula entre ellos es muy baja, bien bastante baja, al igual que el de las venas. Los capilares son los únicos que van a permitir que un líquido pueda salir a través de él. Hablamos del líquido intersticial. Ese líquido nutritivo lo abandona y hace que los órganos que están alrededor puedan aprovecharlos. Venas y arterias son completamente impermeables. Ningún líquido sale a través de ellos, ya que esto significaría un sangrado, una ruptura, una hemorragia. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un proceso de hemorragia a nivel del sistema circulatorio? Cuando, por ejemplo, te haces una herida, te cortaste una venita, te cortaste un pequeño capilar, ahí tiene que activarse la llamada cascada de coagulación, que lo vemos por aquí. Cuando tú te haces una pequeña herida, tanto las células dañadas como las plaquetas, bien, ambos, células dañadas y las plaquetas, recuerda que las plaquetas también se llaman trombocitos porque van a causar trombosis, un bloqueo. Plaquetas y células dañadas, las dos liberan tromboplastina. La tromboplastina, cuando está presente en sangre, necesita de dos compuestos para que pueda trabajar correctamente. La tromboplastina va a poder activar la cascada de coagulación siempre y cuando en sangre tengas calcio y tengas vitamina K. Si te falta uno de los dos, no puedes coagular correctamente. ¿Qué hace la tromboplastina? Convierte a la protrombina, que está presente en sangre, esto también, lo convierte en trombina. Y la trombina convierte al fibrinógeno que está presente en sangre, lo convierte en fibrina. La fibrina se vuelve insoluble, es una especie de hilitos, los cuales se van pegando, se van adhiriendo entre sí y forman una telaraña, la que permite atrapar a células sanguíneas, principalmente glóbulos rojos. Gracias a eso forman un tapón, también conocido como coágulo, y va a permanecer así hasta que las células logren reparar la herida, lo cual le puede tomar mucho más tiempo. Cuando te has hecho un pequeño corte, vas a notar que al minuto nada más ya dejó de sangrar, pero la herida sigue abierta. Tocas algo ácido, tocas un poco de sal, te duele porque todavía no se ha reparado, pero ya no pierdes sangre, ya no estás sangrando porque tu cascada de coagulación se activó correctamente. En cambio, una persona que presenta hemofilia, al no tener a los factores de coagulación, a estos que están señalados, esta persona no coagula correctamente la herida, no forma el tapón y hasta que la herida se cierre, que le puede tomar 2, 3 días, está perdiendo sangre de manera continua. Por eso que las personas hemofílicas deben tener mucho cuidado con las heridas que se realizan, con las cosas que hacen, porque puede llegar a ser mortal. Bien. Ok, chicos, hasta aquí la parte de coagulación sanguínea y antes de pasar al sistema excretor, un punto muy importante viene a ser el sistema linfático, quizás ignorados por muchos. El sistema linfático es un sistema que básicamente apoya a la parte inmunológica. El líquido intersticial, que es el líquido nutritivo que ha quedado liberado fuera de los capilares, bien en los órganos, tiene que ser recapturado y enviado al sistema circulatorio. Eso es gracias al sistema linfático. Cuando este líquido ingresa a los vasos linfáticos, se le denomina la linfa. El sistema linfático se encarga de revisar que todo lo que está ahí presente únicamente sean nutrientes y no haya presencia de células extrañas, no haya presencia de organismos extraños como bacterias, virus, protozoos. Es, por ejemplo, cuando ustedes vienen de viaje a través del aeropuerto, tienen que pasar por aduana. Les van a hacer todo un chequeo de las cosas que traen para evitar que ingresen cosas peligrosas. El sistema linfático hace eso, recoge el líquido intersticial, absorbe y transporta el quino intestinal, maduración de los linfocitos a nivel de los ganglios, de las células de defensa. Nosotros a nivel del cuerpo tenemos una gran cantidad de ganglios repartidos por todo el cuerpo, pero principalmente se ubican en tres puntos, a nivel del cuello, en las axilas y la entrepierna, conocido como la ingle. Ahí tenemos a los ganglios inguinales. Por eso, chicos, que cuando ustedes tienen un proceso de infección, de inflamación, cuando han ido al médico, les ha tocado el cuello, les ha palpado las axilas para ver qué tan inflamados están los ganglios y de acuerdo a eso, qué tan fuerte es la infección. Entonces, el sistema linfático apoya con el transporte de las sustancias nutritivas, pero también con la parte de la defensa humana. ¿Bien?
Simplemente mencionar eso sobre el sistema linfático. Ahora sí, rápidamente pasamos a la excreción en los organismos. La excreción se encarga de poder liberar las sustancias de desecho presentes en las células de estos organismos o también presentes en la sangre, detenerlos. Por ejemplo, en los protozoos dulceacuícolas van a emplear a una organela conocida como la vacuola contráctil, la cual al momento que absorbe agua se hincha y luego por contracción va a liberar ese exceso de agua junto con los desechos del propio animal. En el caso de los poríferos nidarios, directamente las células liberan los desechos a las cavidades internas, al espongiocele, a la gastrodermis que hemos visto ya en la parte digestiva, y eso lo hace a través de difusión, donde aparecen estructuras ya formadas para poder excretar las sustancias de manera mucho mejor, más eficiente. A nivel de los platelmintos, en estos organismos aparecen unas estructuras conocidas como protonefridios, las cuales se caracterizan por tener a unas células llamadas células flamígeras. ¿Por qué reciben el nombre? Porque son células que presentan cilios. Estos cilios, al momento que se mueven, generan una especie de corriente que ayuda a que las células que están al costado liberen el desecho. Este movimiento asemeja al fuego, de ahí el término de flama, células flamígeras. En el caso de los anélidos, vamos a encontrar los metanefridios. Los metanefridios van a estar formados por tres partes. Una parte interna conocida como el nefrostoma, no lo han señalado acá, el nefrostoma, que es una especie de embudo, el cual captura el líquido del animal, donde va a haber sustancias nutritivas, va a haber sustancias de desecho. Ese nefrostoma continúa con lo que viene a ser un tubo del nefridio, que está aquí, donde pasan las sustancias nutritivas y las sustancias de desecho, y este tubo del nefridio está rodeado por capilares, una red de capilares. Los capilares absorben las sustancias nutritivas, lo que sirve, lo que no continúa su viaje hasta que finalmente sale a través de un nefridioporo. Ah, acá está, nefrostoma. Entonces, primero pasa por el nefrostoma, punto número uno, luego pasa por el tubo del nefridio, el cual está rodeado de capilares, y finalmente sale al exterior a través de un nefroporo o nefridioporo. Esos vienen a ser los metanefridios a nivel de los anelios. En los artrópodos, mucho cuidado, tenemos túbulos de Malpighi en insectos, glándulas verdes en crustáceos, vamos a colocarlo aquí entre paréntesis para que no se equivoquen, túbulos de Malpighi a nivel de los insectos, glándulas verdes a nivel de los crustáceos y las glándulas coxales en los arácnidos. ¿Sí? A nivel de los artrópodos, chicos, sí tener mucho cuidado con la clasificación. Ok. Entonces pasamos de los protonefridios, metanefridios, pasamos por lo que viene a ser los tubos de Malpighi, glándula verde, glándulas coxales, y a nivel de los vertebrados vamos a encontrar los riñones. Todos los vertebrados presentan riñones, pero por ejemplo, a nivel de los peces, el riñón funciona de manera distinta. Aquí está el riñón, encontramos la vejiga urinaria, y por aquí la apertura urogenital, por donde sale la orina. ¿Por qué trabajan de manera distinta? Porque los peces existen tanto de agua dulce como de agua salada, de agua marina. En los peces de agua dulce, el agua ingresa constantemente a cada rato al cuerpo. Por eso que estos peces tienen un exceso de agua, van a tener una orina abundante. Pero el agua dulce no tiene presencia de sales. Estos peces no pueden perder sales a través de la orina. Por eso que esa orina es abundante, pero es diluida, con poca concentración de sales o de iones. En cambio, en los peces de agua de mar, el agua sale constantemente del cuerpo por la diferencia iónica. Estos organismos ya no pueden perder más agua a nivel de orina, con lo que su orina va a ser muy poca, es una orina bastante escasa, y como estos organismos cada vez que tragan agua, cada vez que tragan alimento, absorben una gran cantidad de sales, ese exceso de sales tienen que liberarlos del cuerpo. En esa poca orina va a haber una gran concentración de sales. Es una orina escasa pero concentrada. ¿Sí? Entonces, peces de agua dulce, orina abundante, pero de tipo diluida por el exceso de agua que tienen. Peces de agua marina, orina escasa, pero concentrada por la gran cantidad de sales que desarrollan.
Bien, chicos, aquí de manera estructural nada más, la parte de formación de orina creo que lo dejamos para la siguiente semana para que se entienda. En el caso de los humanos, la excreción permite eliminar los productos metabólicos mediante la orina, el sudor, las lágrimas y contribuye con la homeostasis, el mantenimiento de agua en nuestro cuerpo. Si consumo mucha agua, vas a notar que orinas a cada rato. Si consumes poca agua, la orina es muy poca, muy escasa. A nivel de los riñones vamos a encontrar dos zonas. Una zona superficial conocida como la zona de la corteza, lo voy a colocar de azul, y una zona central que viene a ser la parte medular, que lo voy a colocar de verde. En estas zonas vamos a encontrar a la unidad básica de los riñones, el llamado nefrón. Y el nefrón está formado por varias estructuras. En la parte de la corteza vamos a encontrar al glomérulo de Malpighi, que es una especie de pelotita, rodeado por una membrana que viene a ser la cápsula de Bowman. A nivel de la corteza también vamos a encontrar a los tubos contorneados, llamados contorneados porque están todos doblados, y tenemos al tubo contorneado proximal, el más próximo al glomérulo de Malpighi y a la cápsula de Bowman, y el tubo contorneado distal, el más distante, el más lejano. Ambos tubos contorneados están conectados por el asa de Henle, el cual ya está como parte de la médula, lo coloco de verde. Por aquí se pasa la orina y finalmente llegas al tubo contorneado distal que está en la corteza, y todo eso sale a través del tubo colector que va a enviar la orina por el uréter hacia la vejiga. Bien, entonces chicos, son 5 partes: el glomérulo de Malpighi, la cápsula de Bowman, los tubos contorneados, asa de Henle y tubo colector. Recordar lo de azul a nivel de la corteza, lo de verde a nivel de la médula. Al glomérulo de Malpighi junto con la cápsula de Bowman, a este conjunto se le conoce como el corpúsculo de Malpighi. Corpúsculo de Malpighi. Bien. Ok, chicos. Bien, por temas de tiempo lo vamos a dejar por aquí. Ya son las 3 de la tarde. Creo que tienen ya curso con otro docente. De todas formas, chicos, en pantalla les estoy colocando las claves correspondientes a la semana. Vayan intentando resolver las preguntas y ya en la siguiente semana completamos con la formación de la orina que nos faltaría y el transporte en las plantas. Silem y fluem, nada más. ¿Ok? Listo, chicos. Cuídense bastante, estudien un montón. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor.